Bueno, pues mi nombre es María Ferris, como digo, soy ya reincidente aquí en la factoría y bueno, me voy a estrenar como adjunta con vosotros hablando sobre el belimumab, sobre los resultados de estudios del mundo real. Van a ser estudios basados en datos obtenidos por profesionales en su práctica clínica habitual y vamos de este modo a intentar darle valor a la experiencia. Como digo, yo soy reincidente aquí en la factoría. La primera sesión trataba sobre Real World Data, Real World Evidence, y hoy he querido seguir el hilo y utilizar ese tipo de estudios ahora con este principio activo. Este va a ser el índice que nos va a guiar a través de toda la presentación. Vamos a hacer una breve introducción para ubicarnos, después vamos a hablar de lo que es el lupus en sí y dónde posicionaremos el belimumab, el abordaje terapéutico y las recomendaciones EULAR. Ya vendrá después el grosso de la presentación, que serán estos estudios que hemos seleccionado para hablar sobre datos de la vida real del belimumab. Y por último, unos puntos claves así en modo resumen como conclusión de esta sesión. Así que comenzamos. Tenemos a 5 millones de personas que luchan diariamente contra el lupus y qué pena que tanta información quede en medio de la nada. Y es aquí donde aparecen este tipo Vale. ¿Me lo puedes de... enviar por correo? Los Sí, datos. se escucha ahí alguien. Es que estoy en medio. Vale, vale. Dime, Ay, dime los datos. Cristina no está Venga. silenciada. Eh, Como decía, este tipo de estudios se van a basar en el Real World Data, que no van a ser más que datos que se han usado para Pero tomar esto se llama de decisiones sobre laboratorios, medicamentos o ¿no? intervenciones que no van a provenir de ensayos clínicos aleatorizados, sino de la práctica clínica habitual, y que a partir de una metodología adecuada vamos a generar evidencia y de este modo nos salimos de estos estudios, de estos ensayos clínicos convencionales en los que tenemos unos criterios de inclusión y exclusión muy exigentes y nos alejamos un poco de la práctica clínica habitual, nos alejamos de nuestro paciente de a pie y en los estudios Real World entramos todos y esto nos va a llevar a que la validez externa va a ser mayor, pero no podemos dejar de lado los ensayos clínicos, siempre vamos a tener que complementarlos, no vamos a sustituir uno por otro, queremos generar más información, no descartar ninguna. El segundo punto que va a diferenciar este tipo de estudios de los ensayos clínicos convencionales son las fuentes de datos. Nos vamos a alejar de esos checks tan definidos y vamos a empezar a sacar información de texto libre, de reclamaciones, de facturación, de datos generados por el paciente, de redes sociales. No nos podemos imaginar la de información que se podría sacar de aquí. Justo en esta enfermedad hay diferentes blogs que aportan muchísima información, que se hacen muchas encuestas y que bueno, toda información es bienvenida. Así que ya nos metemos un poco en Merea y bueno, lo que es el lupus, todos lo sabemos, una enfermedad autoinmune crónica que va a presentar diversas manifestaciones clínicas y un curso recurrente remitente en la que para prevenir y tratar los brotes vamos a necesitar que el paciente esté medicado de por vida. Antipalúdicos, la hidroxicloroquina, inmunosupresores y sobre todo vamos a hacer aquí un especial hincapié en los glucocorticoides. Los corticoides su tratamiento acumulativo se ha visto que está relacionado con una elevada morbilidad y que nos empeora el daño orgánico del paciente. Es por ello que tenemos que tratar que el paciente esté tratado con una dosis menor a este número mágico que se va a repetir varias veces a lo largo de la presentación, que es de 7,5 miligramos al día. De este modo aparece aquí el belimumab y es por ello que el objetivo de la terapia frente al lupus va a ser buscar, pues, obviamente la eficacia, queremos prevenir el daño, queremos controlar la enfermedad y, por supuesto, prolongar la supervivencia, sin dejar de lado que buscar la seguridad de nuestro paciente, queremos minimizar la toxicidad. Y por último, por supuesto, queremos una mejora en la calidad de vida del paciente, queremos educar al paciente para, en la medida que ellos puedan, poder ayudar a prevenir y a tratar estos brotes que aparecen tan frecuentemente. En cuanto al belimumab en sí, pues los pacientes con lupus presentan elevados niveles de una proteína del BLyS, que es un estimulador de linfocitos B,
que se va a unir a estas células B y va a promover su activación y diferenciación, llevando pues a células que nos van a provocar inflamación, y es por ello que aparece el belimumab, que va a ser un anticuerpo monoclonal que va a inhibir a este estimulador de los linfocitos B. En cuanto a autorización y financiación, hoy en día belimumab está indicado como tratamiento adyuvante en pacientes pediátricos y mayores con lupus activo que presentan autoanticuerpos positivos con un alto grado de actividad de la enfermedad. Vamos a definir alto grado de la enfermedad aquellos que tengan anti-ADN positivo y bajo nivel del complemento a pesar del tratamiento estándar. En cuanto a las recomendaciones actuales del lupus, las recomendaciones EULAR de 2019 posicionaban a belimumab en pacientes con un lupus moderado que fuera refractario al tratamiento convencional de hidroxicloroquina, corticoides y uno o varios inmunosupresores. Así que ya vamos a hablar de los estudios de práctica clínica real. Hay varios ensayos clínicos, los ensayos clínicos BLISS, y también nuestro objetivo ha sido ver un poco si se asemejaba o si concordaban con lo que sacábamos en de conclusiones en esos estudios. ¿Disponemos de experiencia con belimumab en práctica clínica real? Sí, tenemos varios estudios, aquí he recogido algunos de ellos y nos vamos a centrar en unos cuantos. El primero, el estudio Observe. El objetivo de este estudio es un metaanálisis que agrupó estudios retrospectivos de diferentes países, de Estados Unidos, de Canadá, de España, Alemania, Suiza y Argentina, y queríamos evaluar a fondo la eficacia y utilización de belimumab en el mundo real. Se cogió 830 pacientes, un número muy elevado. La mayoría de ellos provenían de Estados Unidos. Y bueno, casi el 90% de los pacientes eran mujeres, con una edad media de aproximadamente 42 años, y las manifestaciones clínicas basales eran pues pacientes que presentaban actividad musculoesquelética, hemocutánea, incluso inmunológica. Que en este estudio hay en 2 países que se llevó a cabo un seguimiento de 24 meses. Lo que pasa es que para hacerlo más homogéneo se estudió a 6 meses, que todos los países contaban con información para este tiempo, y se vio que en cuanto a la respuesta clínica, que es cierto que fue definida por el médico, podría ser un poco subjetivo, es verdad que aquí puede haber sesgo, pero se vio que el 50% de los pacientes, aproximadamente el 50% de los pacientes mejoraban más de un 50% la respuesta clínica de la enfermedad, llegando a un 13% incluso a la casi normalización de la enfermedad. Es verdad que estos datos se repetían en pacientes con alta actividad de la enfermedad. Vamos a definir a aquellos que son enfermos altamente activos como aquellos que presentaban un Selena SLEDAI mayor de 10 o que presentaban elevados títulos de ADN, de anti-ADN, o bajos niveles de complemento. Y de nuevo pasaba lo mismo, más del 50% de los pacientes presentaban una mejoría del 50% y casi un 12-13% de los pacientes incluso normalizaban. Aquí se encontró que aquellos pacientes que estaban en tratamiento con prednisona en una dosis mayor a 7,5 miligramos día, sí que tuvieron significancia estadística la mejora en el tratamiento con belimumab. Muy importante, vimos que la dosis de corticoides bajaba muchísimo, ¿no? Al principio los pacientes estaban con una media de 16,7 miligramos día y a los 6 meses estaban con 8,3 miligramos día. Bajábamos 8,5 miligramos al día, que es bastante. Y lo que es más importante y nos interesa aún más, que es que el 52,6% de los pacientes con dosis mayores a este número mágico que hemos repetido varias veces, 7,5, disminuyeron a 7,5, y esto nos va a venir bien en cuanto a la acumulación del daño orgánico que hablábamos previamente.
También hubo un cambio medio en estos 6 meses del SLEDAI, que bajaba 5,7 puntos, que también es muy interesante. Y bueno, los motivos del inicio del tratamiento con belimumab fue que el régimen de tratamiento previo no era efectivo y, como decimos, reducir este uso de corticoides que sabemos lo importante que es. En cuanto a efectos adversos y discontinuación, no fue muy llamativo, el 4,3% de los pacientes discontinuaron. Y es verdad que en cuanto a las reacciones adversas, tampoco hay mucha, no es especialmente llamativo. En cuanto volvemos a las mejorías clínicas evaluadas, más del 50% de los pacientes presentaron mejoría mayor del 50% en manifestaciones mucocutáneas, cardiopulmonares y musculoesqueléticas. Como vemos, nos estamos centrando en estos dos tipos de manifestaciones, porque vemos que aquí quizás es donde nos puede venir muy bien el belimumab, que controla muy bien estos dominios. Así que bueno, como puntos clave del OBSERVE vemos que hay unas mejoras clínicas, que mejora la puntuación SLEDAI, existe un efecto ahorrador de esteroides, que como repetimos varias veces nos viene muy bien. Vemos que aquellos pacientes que presentaban altas dosis de glucocorticoides era un factor predictivo positivo y que estos datos que hemos obtenido estaban en consonancia con estudios previos. ¿Verdad que aquí hay ese sesgo de que la respuesta clínica fue evaluada por el médico sin tener a alguien que lo cotejara, y es verdad que esa parte por ahí no nos convence del todo, pero bueno, tranquilos que tenemos más estudios y, por ejemplo, este, que es un estudio muy bonito, es el mayor estudio observacional de belimumab en la práctica clínica real a nivel europeo. Sacamos datos de 24 centros de referencia italianos, casi 500 pacientes. El criterio de inclusión simplemente fue que el SLEDAI fuera mayor a 0, que el paciente fuera refractario al standard of care, con o sin inmunosupresores, muy importante, y el tiempo de seguimiento, fue de 18 meses. El inicio de belimumab, una vez más, por manifestaciones musculoesqueléticas y mucocutáneas. El objetivo de este estudio fue determinar predictores de respuesta, predictores del daño. Queríamos ver cuántos llegaban a la remisión o al low disease activity y cuánto tiempo se mantenían, y también ver qué nos llevaba a la interrupción del tratamiento. En este estudio, el Berlis, que es como se llama, que no lo he dicho, vimos un poco, nos fijamos en estos pacientes que se le llaman como early less, que son aquellos que llevan menos de 2 años de evolución. Aquí el 16,5% de los pacientes estaban dentro de esta condición y son pacientes que son más jóvenes, con menos órganos afectados y con una acumulación del daño orgánico más bajo. Queríamos ver qué pasaba con belimumab en ese tipo de pacientes. Y diferenciábamos pues 2 tipos de resultados, o la remisión, que serían aquellos con un SLEDAI de 0 cuando habían sido tratados concomitantemente con prednisona a dosis menor a 5 miligramos y que llevaran inmunosupresores e hidroxicloroquina a dosis estable, pero sabemos que en esta enfermedad la remisión es complicada, y también queríamos ver qué pasaba con estos pacientes con una enfermedad, vamos a decir, de baja actividad, que fue definida como aquellos que tenían un SLEDAI menor de 2 con cualquier tratamiento. ¿Qué vimos aquí? Que con belimumab disminuía el SLEDAI, la fatiga, que muchas veces los profesionales nos centramos mucho en los resultados clínicos y serológicos, pero que después tú le preguntas a un paciente qué es lo que más le molesta de su enfermedad y justo aquí dicen la fatiga, y aquí vemos cómo disminuye esa sensación. El paciente mejoraba mucho los scores de músculos esqueléticos, como pueden ser el DAS28, y los mucocutáneos, como puede ser el CLASI. Disminuía la proteinuria a 24 horas y, muy importante, disminuimos la dosis de prednisona diaria con la consecuencia que ello nos lleva. Y muy importante, veíamos los anti-DNA, que si ya es importante de por sí que negativizaran a los 12 meses el 54,4% de los pacientes, quizás no más importante, pero muy relevante, es que el 33,3% de los pacientes lo mantenían negativo durante los 24 meses. Aquí en esta tabla, en esta gráfica que nos ofrecía el estudio, se hablaba del SRI4, que es una variable muy exigente, ya que unía
a 3 condiciones, que tenía que ser que el paciente disminuyera 4 puntos el Selene-SLEDAI, que no aumentara la puntuación del VILA-K y que no existiera un deterioro de más o de mayor o igual a 0,3 puntos. Entonces, como digo, esta variable es muy exigente y aquí vemos cómo mejoraba y que lo más importante, que una vez alcanzado se mantenía, que el paciente aguantaba. También muy relevante que vimos aquí que el 38,2% de los pacientes no respondedores a los 6 meses sí que respondían a los 12 meses. Sobre todo esto pasaba con los pacientes early lupus que hablábamos antes. Entonces aquí es muy importante hacer el detalle de que quizás necesitamos un poquito más para llegar a esta respuesta y que es que una vez que la conseguimos se mantiene, que es importantísimo. Predictores de respuesta de este índice compuesto, pues SLEDAI mayor de 10, pacientes con lupus menor a 2 años que no presentaban daño orgánico y con afectación articular, veíamos que iba muy bien. Pacientes con afectación cutánea, ojo, esto a los 6 meses, porque más adelante sí que funcionaba bastante bien el belimumab. Y fumar eran como predictores de respuestas negativos. En cuanto a predictores del alcance del estado de low disease activity mayor a 50% del tiempo de seguimiento y remisión mayor al 25% del tiempo de seguimiento, vemos que el SLEDAI menor de 10, que dosis de glucocorticoides menores a este número mágico y una menor puntuación del SDI basal también nos venía muy bien, mientras que, como es obvio, las altas tasas de brotes previas al tratamiento con belimumab era un predictor negativo. Muy importante, que hemos repetido varias veces ya, se mantenían durante el tiempo de seguimiento. El low disease activity mayor al 50% lo mantuvieron el 66,1% de los pacientes y la remisión el 44,3% de los pacientes. Brotes. Esta enfermedad cursa con brotes, es una realidad, entonces pensar que vamos a frenarlo de lleno es complicado, pero bueno, el 64,8% de los pacientes no experimentaron brotes en este tiempo de seguimiento y vemos como bueno, estos son el número de brotes por cada 100 pacientes al año, vemos que antes de belimumab y después de belimumab disminuía bastante el número de brotes y ocurrió también a los 24 meses, a los 36 meses y a los 48 meses con una P que es estadísticamente significativa y sobre todo, aparte de estadísticamente significativa, es muy relevante a nivel clínico. En cuanto al daño orgánico acumulado, veíamos que en pacientes sin daño basal no hubo un incremento significativo del daño ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer año, que los pacientes que estuvieron en remisión acumularon o en low disease activity acumularon significativamente menos daño. Aquí podíamos pensar que la hidroxicloroquina nos ayuda mucho y es cierto, pero diferentes estudios nos hacen ver como muchísimos pacientes con lupus no están o no tienen el tratamiento con hidroxicloroquina optimizado y es una realidad que pensamos que están todos con hidroxicloroquina y después la realidad es otra. Volvemos pues, a nuestros pacientes del mundo real y no a lo de los ensayos clínicos. Después veíamos como en la edad avanzada, la enfermedad mayor a 10 años y un SDI basal mayor a 0 fueron asociados con mayor riesgo de acumulación del daño orgánico. Aquí vimos que el aumento del SDI era de 0,27 por 5 personas por año, que concuerda con lo que se sacó del estudio del ensayo BLISS, que decía aproximadamente un 0,34, y que sí que tiene mucha diferencia con el Standard of Care de una cohorte histórica, fue la de Toronto, donde se veía que había un aumento de 0,78. Los puntos clave, pues más de lo mismo, que alcanzamos la remisión, que se mantiene en el tiempo, que es protector de daño orgánico, que efecto a medio plazo, que no tenemos que ir tan rápido, sino que tenemos que darle un poquito más de oportunidad porque una vez que llega se mantiene y que el uso, y aquí deberíamos de pues eso, nos paramos a pensar, oye, ¿y el uso de temprana belimumab nos puede ayudar? ¿Estas manifestaciones articulares y cutáneas pueden ser las que más se benefician? Pues esos son el tipo de conclusiones que se nos quedan ahí en la cabeza. Otro estudio, este de Yacarino, un 90% de mujeres, una edad media de 40 años, manifestaciones, volvemos a las mismas, musculoesqueléticas, mucocutáneas. Queremos ver cuál es el efecto del belimumab en los brotes. Queremos ver el daño que esperamos. Este estudio metía a unos 67 pacientes, un seguimiento de 2 años.
Esta tabla venía muy bien, estaba muy bien recogida y aquí señalo aquellos datos que sí que fueron, aquellos resultados que sí fueron clínicamente relevantes, o sea, perdón, estadísticamente significativos, como era que el SLEDAI bajaba, que la toma diaria de prednisona bajaba y se mantenía, muy importante, que los scores del DAS28 y del CLASI también disminuían, que los anticuerpos, los anti-ADN también disminuían, que aumentaban los complementos e incluso aumentaban los leucocitos. En cuanto a brote, pues más de lo mismo, veíamos cómo se repetía lo que veíamos en el anterior estudio, disminuían los brotes, eran estadísticamente significativos y también se diferenció aquí en los pacientes con brote de poliartritis y en aquellos que lo presentaban brotes cutáneos y más de lo mismo, disminuían bastante. Aquí vemos que el 22,4% de los pacientes presentaron brotes. Una vez más, repito, esta enfermedad cursa con brotes y obviamente aparecen, pero bueno, si los podemos disminuir, oye, pues fenomenal. Esta pequeña gráfica me gusta mucho porque nos hace ver cómo previamente al tratamiento con belimumab el daño orgánico avanzaba y una vez que comenzábamos con el belimumab había ahí un parón en estos 2 años que bueno, esta frenada en la progresión nos puede venir muy bien. En cuanto a discontinuación y efectos adversos, como digo, había efectos adversos, 65,7% de los pacientes, sobre todo de infecciones, pero muy poca, por no decir casi ninguna, era especialmente relevante. Puntos clave, pues más de lo mismo. Seguimos centrándonos en pacientes con manifestaciones articulares y cutáneas, que el belimumab parece que nos protege del daño orgánico, que nos lleva a un efecto ahorrador de corticoides, que nos disminuye la actividad y los brotes, o sea, cosa que es muy importante. He metido también esta revisión sistemática de práctica clínica en España que se llevó entre 2014 y 2019. Nos incluía 197 pacientes de 18 estudios observacionales, 6 casos clínicos, 9 estudios retrospectivos. Nos hablaba de una mejoría en la sintomatología general, de disminución de la dosis diaria de glucocorticoides y también se recogieron los resultados de 3 estudios prospectivos que nos hablaban de la disminución de la actividad de la enfermedad hasta el 70% y una disminución del recuento absoluto de células B y de los niveles de anticuerpos anti-ADN. Dentro de estos estudios, uno de ellos lo he separado un poquín, que es este de ANJO, que se realizó en Barcelona, incluía 23 pacientes, 100% mujeres, y se recogieron datos en la base a los 6, a los 12 y a los 24 meses. Una vez más, manifestaciones artritis y cutáneas, con pacientes con elevado, o sea, donde vimos que existía una mejora del SLEDAI en todos los puntos de corte, que disminuían la dosis de prednisona, incluso algunos de ellos llegaban a descontinuar el tratamiento con corticoides y con lo que ello nos supone una reducción del daño orgánico y una mejoría clínica y serológica. Veíamos que había una buena tolerancia y que solo el 26% de los pacientes presentaron efectos adversos y todos ellos fueron manejables. Finalmente ya dejamos aquí pues estos puntos claves en cuanto a las conclusiones y es que vemos que belimumab tiene un buen perfil de eficacia, sobre todo, una vez más, madre mía, que repetitivo, en pacientes con manifestaciones musculoesqueléticas y mucocutáneas, tenía un buen perfil de seguridad. Veíamos que disminuían los brotes, que disminuíamos los glucocorticoides, que preveníamos el daño, que una vez que aparece ya es irreversible, que todo lo que sea prevenir nos va a venir fenomenal. Y finalmente, pues más de lo mismo, la necesidad que tenemos de seleccionar al paciente adecuado, de intentar generar evidencia, que da pena que nos quedemos muchas veces en esos ensayos clínicos tan estrictos, tan fijos y que, bueno, con la de información que generamos día a día tenemos que intentar sacar el máximo provecho posible y es por ello que de nuevo invito a que todos le demos una vuelta a esto del Real World Data, Real World Evidence y trabajemos para que bueno, generemos la mayor evidencia posible siempre en beneficio de nuestros pacientes. Y finalmente, muchísimas gracias y ha sido un placer estar de nuevo con vosotros.